Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 11, el versículo, vamos a leer del 15 al 19. Vamos a estar hablando lo que va a suceder después del arrebato de la iglesia, de los galardones, de las coronas, de los premios que el Señor le va a dar a la iglesia, algo muy importante, muy significativo, algo que pues debe de darnos mucho ánimo para servir al Señor, porque el apóstol Pablo pues lo menciona, que eso le motivaba a él mucho para servirle al Señor, para ganar almas, para predicar el Evangelio. Moisés dijo, la palabra de Dios en hebreo dice que Moisés también tenía puesta su mirada en el galardón, ese premio que Dios le daría. En este versículo 18 vemos que ahí el Señor está galardonando o va a comenzar a galardonar a los siervos, los profetas, y pues ahí incluye a Moisés, a Jeremías, a Isaías, perdón, sí, a Isaías, a Elías, a, a cada uno de los profetas de los que sabemos, porque la Biblia los menciona. Pues todos ellos van a estar ahí para ser galardonados, para ser premiados, para recibir las coronas. Y ahí vamos a estar también nosotros, dice, a los santos y a los que temen tu nombre. Y es importante ver que dice a los pequeños y a los grandes. O sea, por más pequeñito que nosotros seamos aquí en la tierra, refiriéndonos al ministerio o a lo que hacemos. Si una alma le predicamos, si una alma vino a los pies de Cristo por el testimonio nuestro, por la predicación, por compartir el Evangelio, pues eso Dios nos lo va a premiar. Por cualquier cosa, el Señor Jesucristo menciona también que si un vaso de agua le das a una persona que a él le sirve, pues ya dice que no estás exento de recibir premio, de ser premiado por eso. Entonces vamos a leer, hermanos, esto y vamos a estar viendo todo esto, porque es algo que nos debe de motivar, como lo dije hace un momento, lo repito, es algo que debe de motivarnos para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias le damos por su palabra. Ayúdenos, oh Dios, a poder entender lo que se va a estar leyendo, lo que voy a estar compartiendo, y que podamos atesorarlo, Señor, y que esto nos motive a ser más fieles a usted, Señor, a servirle con más ganas, con más motivación, a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Que pareciera, Señor, que el tiempo se está cortando. Pareciera que su venida está muy, muy cerca, Señor.
Se hablan tantas cosas, se dicen tantas cosas y pareciera, Señor, que su palabra de los últimos días se está cumpliendo, Señor, precisamente en nuestra vida, delante de nuestros ojos, Señor. Y Padre, ayúdenos, oh Dios, para poder servirle con poder. Y ayúdenos, oh Dios, para tener la sabiduría suya para compartir el Evangelio, para compartir su palabra, para apartarnos de aquellas cosas que nos privan de poder tener esa unción, de servirle, aquellas cosas, Padre, que el diablo quiere hacer contra nosotros para detener, Señor, su obra o la obra que nosotros queramos hacer para la gloria, para la honra y la gloria suya. Padre, ayúdenos, denos sabiduría, el reconocer, Señor, que nosotros no podemos, pero si nosotros nos sometemos a usted, usted hará la obra a través de nosotros, en nosotros, para que su evangelio sea predicado. Señor, gracias, muchas gracias. Bendiga, Señor, esta reunión, bendiga a cada familia, cada hogar, bendiga a cada persona que va a escuchar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y las gracias de Dios. Amén. Muy bien. Vemos en el versículo 15, no voy a explicar cada versículo, pero vemos aquí, hermanos, que parece ser como que hubo mucho regocijo. Dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Hubo mucho regocijo. No sé, no podemos saber si es el momento que el Señor arrebató la iglesia, que llegamos todos allá, no lo sé, pero pareciera, pero no estoy seguro, no lo podemos asegurar, porque como dije la semana pasada, que a veces la Biblia, pues el libro de Apocalipsis es bastante difícil de entenderlo, porque vemos en el capítulo 4, versículo 1, que el Señor le dice: sube acá. También hay otro capítulo 14, donde pareciera como que ahí se está mostrando el arrebato de la iglesia. Entonces, es difícil de saber, pero lo que sí podemos estar seguros es que se ve como una gran fiesta, como una gran celebración. Y luego, en el versículo 18, que leímos hace un momento, del cual yo estaba diciendo algunas cosas o explicando algunas cosas, vemos ahí que ha llegado el tiempo, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18, dice: el tiempo de juzgar a los muertos y de dar. Como que llegó el momento de galardonar a los siervos de Dios, a los profetas, a la iglesia, a cada uno de nosotros y a cada persona que es temeroso del Señor, del nombre del Señor, por más pequeños, por más grandes que hayan sido. Bueno, ahí el Señor va a estar galardonando a su iglesia, a los profetas y a todos. Ahora, ¿en qué momento esto va a suceder? Bueno, en 1 Tesalonicenses, no lo busque, pero ahí yo voy a leer dos versículos. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que porque el Señor mismo, o sea, el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Primero los que han muerto en Cristo, no todos los muertos, sino los que murieron en Cristo. Dice que ellos van a resucitar. Y primero, y luego el verso 17 dice: luego nosotros, y ese nosotros es porque el apóstol Pablo, quien escribió la epístola de 1 Tesalonicenses, él se incluye pensando que el regreso de Cristo sería en sus días, porque ellos no sabían. El Señor Jesucristo dijo: no sabemos el día ni la hora, así de que no se los comunicó, no sabían. El apóstol Pablo pensaba que en sus días sucedería el arrebato de la iglesia. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, dice, enseguida dice: juntamente con ellos, o sea, con aquellas personas que habían muerto, que fueron llevados a las nubes, porque dice que hasta las nubes, dice en las nubes.
Luego dice, para recibir al Señor en el aire. En otras palabras, para encontrarnos con Cristo ahí en ese momento. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. En 2 de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, bueno, después el apóstol Pablo continúa diciendo, no se dejen mover fácilmente, pero mi punto es que aquí menciona nuestra reunión con Él. El apóstol Pablo se incluye una vez más pensando que el Señor Jesucristo arrebataría a la iglesia en sus días. No sucedió. Ahora, por lo que estamos viendo en nuestros días, pareciera que está muy cerca del arrebato de la iglesia, pero no podemos saberlo. El apóstol Pablo también pensaba lo mismo, así de que no sabemos. Lo importante es que estemos preparados, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que estemos preparados, porque si no arrebata la iglesia, de todos modos nosotros nos vamos, porque a través de la muerte pasamos a la presencia del Señor. Entonces, ahora, después de esa reunión, después de que el Señor arrebata la iglesia o morimos, pero el punto es del arrebato. Después del arrebato, después de la reunión con Él, llegamos al cielo y en algún momento pareciera que inmediatamente después se llevará a cabo el tribunal de Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si vamos ahí al capítulo 4 de Apocalipsis, ahí vemos, hermanos, a los 24 ancianos. Pareciera que estas personas ya han recibido los galardones y, por supuesto, si ellos fueron galardonados, pues nosotros también seremos galardonados, porque nosotros ya estaremos allá. Eso nos da a entender que el arrebato ya ha sucedido. Vamos al capítulo 4, versículo 10. Dice, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 5, dice, ahí más adelantito, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Estos ancianos son los mismos ancianos que se han quitado sus coronas, que las han puesto delante del trono, a los pies del Señor, diciéndole, Señor, tú eres el único que se merece la honra, la gloria y el poder. Ellos se quitan sus coronas, y yo creo que todos nosotros lo vamos a hacer. Los premios, las coronas, los galardones, los vamos a poner delante del Señor y van a decir, pues el único digno eres tú, porque pues lo que nosotros hagamos para el Señor es por la gracia, por la misericordia de Dios, desde la salvación, desde todo lo que somos, lo somos por el Señor. Y entonces estos ancianos, vemos que ellos se quitan sus coronas, las ponen delante del Señor y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Bueno, en el versículo 6 dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Bueno, es el Señor Jesucristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. O sea, él fue el que murió, el que fue torturado, el que fue crucificado, el que derramó su sangre para nuestra salvación. Dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces, esto nos da a entender, hermano, que ellos no son ángeles, no son personas que todo el tiempo han estado en el cielo. Son personas que fueron pecadores igual que nosotros y que fueron rescatados
por la sangre de Cristo. Dice, nos ha redimido. Esa palabra es bien importante. Nos ha rescatado, nos has comprado con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Bueno, vemos aquí, hermanos, que esto que está sucediendo aquí, pareciera que ya el tribunal de Cristo ya fue llevado a cabo. Ya el Señor ha galardonado a la iglesia, a los profetas y todo eso, porque ya estas personas tienen sus coronas y las ponen delante del Señor Jesucristo, reconociendo que lo que recibieron, unos más, otros menos, pero la honra y la gloria le pertenece solamente al Señor Jesucristo. Así que el Señor promete que nos dará galardones, premios y coronas. En el Nuevo Testamento se mencionan 5 coronas y en muchas citas bíblicas se mencionan los galardones y los premios también. Ahora, estos últimos, o sea, los premios, en ocasiones hacen referencia a las coronas. O sea, el apóstol Pablo menciona ese premio como una corona también, porque en realidad, pues son premios, van a ser coronas, van a ser galardones, y podría estarse refiriendo, cuando habla de premios, podría estarse refiriendo a los galardones o a las coronas, porque lo hace en Corintios, pero no lo vamos a ver ahorita. Ahora, vamos a ver primero la corona de la vida, que es algo bien importante. Esta es para todo creyente, o sea, todos vamos a tener esa corona. Toda persona que llega al cielo, toda persona que fue salvo, que tiene ya la vida eterna, que ha tenido un nuevo nacimiento, esa corona está asegurada, porque ya ahora tenemos la vida eterna. Y vemos en el capítulo 2 ahí de Apocalipsis, versículo 9, le dice a la iglesia de Esmirna, vamos a ver el versículo 9, el versículo 10 y el 11, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, esta iglesia iba a padecer mucho, el pastor iba a padecer mucho. No sé cuántos pastores hayan muerto por causa de ser el pastor de esta iglesia, pero por lo menos yo sé de uno que fue Policarpo. Él murió quemado y él era el pastor de esta iglesia precisamente cuando el apóstol Juan envía esta carta y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí vemos, hermanos, que menciona una corona, la corona de la vida. Y el Señor Jesucristo le dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, en otras palabras, no importa lo que te suceda, no importa lo que te vayan a hacer, no niegues al Señor, no lo niegues. Dice, y te daré la corona de la vida. Déjeme volver a ver esto. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, la segunda muerte, pues es la separación de Dios por toda la eternidad, es ir al infierno, después al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, eso lo vemos al final del libro de Apocalipsis. Pero el Señor le dice aquí a este pastor, a esta iglesia, porque por lo que estaban pasando no era nada fácil, era algo horrible. Me imagino que muchas personas negaron al Señor, muchas personas lo negaban. Vemos el testimonio de Policarpo, que él se mantuvo firme, se mantuvo fiel y le dieron oportunidades de que negara al Señor y no lo quiso negar. Bueno, lo llevaron a la hoguera, lo quemaron. Entonces el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. Ahora, probablemente habrá diferentes tipos de coronas.
Me refiero a, hablando de la corona de la vida. Algunas coronas de la vida serán de más valor que otras, pero todos los que llegamos allá recibiremos esa corona de la vida. Ahora, es bien importante meditar que Jesucristo demanda fidelidad. Eso es muy importante. No importando las circunstancias, si alguien niega a Jesucristo en tiempos de persecución o de prueba por causa de la palabra y no regresa arrepentido, pues no tenía la vida eterna. Para mí es que esa persona no era salvo, porque una persona que ha nacido de nuevo no va a negar al Señor Jesucristo. No importa lo que le hagan, esa persona, el Espíritu Santo le va a dar el poder, le va a dar la salida, porque la palabra de Dios dice que no importa la prueba que venga, tan fuerte que sea, Dios nos dará la salida. Y también dice que no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Entonces, esas personas que niegan al Señor Jesucristo y que nunca regresan arrepentidos, pues es que no tenían la vida eterna. Algunas personas interpretan que perdió la salvación, pero la salvación no se pierde, porque veamos lo que Jesucristo dice. En Juan 5:24, no lo busque, pero veamos que dice la palabra de Dios: de cierto digo. Y es bien importante que el Señor Jesucristo lo repite 2 veces. Cuando el Señor hace esto y lo repite 2 veces, es que está dando énfasis a que es una verdad inconmovible. De cierto os digo, el que oye, o sea, aquella persona que tiene hambre de la palabra de Dios, aquella persona que se deleita en la palabra de Dios, aquella persona que le gusta escuchar la palabra de Dios, que la cree con todo su corazón, dice, el que oye mi palabra. Y luego dice, y cree al que me envió. ¿Y quién envió al Señor Jesucristo? Pues Dios el Padre. Dice, tiene. Y esa palabra de tiene es tiempo presente. Dice, vida eterna. Tiene vida eterna. La vida eterna no tiene fin. Ahora, el Señor Jesucristo lo promete y lo repite 2 veces diciendo que eso es una verdad. Ahora, en Primera de Juan, ahí sí quiero que vayamos, hermano, ahí está cerquita, unas hojitas hacia atrás en sus Biblias. En el capítulo 5, en el verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, o sea, en el Señor Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, ¿qué es esto? Mire, hermano, cuando uno fue salvo, el Espíritu Santo vino a nosotros. Y hermano, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que esto es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y entonces nos pone la confianza de que todo lo que Dios dice es la verdad y que esta vida, y lo sabemos, aunque la gente no sea cristiana, aunque no lo quieran pensar y aunque se les olvide, pero esta vida es pasajera. Pero Dios nos promete una vida eterna, una vida gloriosa. Entonces, cuando nosotros hemos recibido la salvación, hemos recibido el nuevo nacimiento, hemos recibido el Espíritu Santo, lo creemos con todo nuestro corazón. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio? Que Él derramó su sangre por amor a nosotros para salvarnos, para que tengamos vida eterna. Y luego dice el versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en nadie más. No está en la religión, no está en la denominación, no está en un santo, en una virgen, en un hombre, no, solamente en Cristo. La persona tiene que creer en el Señor Jesucristo y tiene que darle a Él toda la honra y toda la gloria. Si estos 24 ancianos que ya están en el cielo y fueron coronados, vemos ahí que se quitan sus coronas, las ponen a los pies del Señor Jesucristo, que estas personas ya están en el cielo, tienen un cuerpo glorificado, y ellos dicen, la honra es tuya, y solamente el Señor Jesucristo se merece toda la honra, porque Él fue inmolado, Él fue sacrificado, Él fue el que estuvo dispuesto a dejar su trono glorioso para venir a darnos la salvación y la vida eterna. Entonces, en el versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa qué tan religioso sea, no importa cuán fiel sea a su religión, eh, si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida eterna, pues es eterna, no tiene fin, no se acaba. Entonces, no importa la prueba que venga, vamos a mantenernos fieles y firmes porque tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la vida eterna. Las personas que se vuelven atrás, que lo niegan, pues dan a entender de que no tienen la vida eterna. Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, entonces, ahora, en el capítulo 2, por favor, hermanos, ahí en el capítulo 2, en el verso 24, dice la palabra de Dios también ahí, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es la promesa del Señor que nos da la vida eterna. Ahora, Santiago lo presenta de esta manera. Ahí en Santiago, hermanos, por favor, en el capítulo 1, versículo 12, ahí está cerquita también. Verso 12 dice la palabra de Dios así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Ahora, Santiago aquí lo presenta como la persona que resiste la prueba va a heredar la vida eterna. Y es lo mismo, volvemos a lo mismo. Una persona que ama al Señor, pues no va a negarlo, porque lo ama. Dice ahí en primera de Juan, voy a terminar de leer el versículo, dice, Dios ha prometido a los que le aman, muy bien. Vamos a primera de Juan 5:3, una vez más a primera de Juan, el capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora, lo está diciendo el apóstol Juan, no está diciendo, bueno, ustedes no lo aman, no, lo está diciendo por personas que entraban a la congregación, entraban a la iglesia y no tenían ese amor hacia el Señor. Dice, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, cuando nosotros tuvimos fe para salvación, y esa fe es la que nos mantiene, es el testimonio en nosotros del Espíritu Santo que nos lleva a creer con todo nuestro corazón de que esto es la palabra de Dios, que Dios es real, que Dios está sentado en su trono, que Él regresa y Él viene por su iglesia y va a venir por nosotros. Entonces dice, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, esto fue lo que mantuvo firmes a esas personas que estuvieron dispuestos a dar su vida. El apóstol Pablo sufrió mucho, mucho, mucho. Así que el que le ama valora lo que Jesucristo hizo. La persona que tiene el Espíritu Santo valora lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, por ustedes, por nosotros. ¿Por qué? Porque lo analiza, porque tiene la capacidad de creerlo, de analizarlo, de examinarlo, de considerar su sacrificio, su entrega, la entrega del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible, siendo el Rey de Reyes y estando sentado en su trono, dejó su trono para venir a salvar a nosotros, pecadores? Personas que vivíamos descarriados, vidas depravadas, y Él estuvo dispuesto a venir a humillarse para darnos la salvación y la vida eterna. Bueno, nosotros que hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, nosotros analizamos esas cosas, examinamos esas cosas y consideramos su sacrificio, su entrega, y por lo tanto le agradecemos y queremos serle fieles. Queremos serle fieles. Yo sé que ustedes que me están escuchando dirán amén, amén. Ustedes que han creído en el Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, Policarpo, el que era pastor de esta iglesia de Esmirna,
y cada uno de ellos que estuvieron dispuestos a morir, a no negarlo, pues lo hicieron por eso, porque ellos tenían el Espíritu Santo. Muchos otros, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir, a, a, a correr, a caminar largos viajes para ir a predicar el Evangelio. Estaban dispuestos a dar sus vidas. ¿Por qué? Porque estas vidas son pasajeras y la daban por causa del Evangelio. De la misma manera, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el galardón que Dios tiene para con nosotros. Ellos sabían que tenían una vida eterna en los cielos. Entonces, hermanos, la corona esa de la vida, pues la reciben todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Ahora, la otra corona que se menciona es la corona de la justicia. Esta justicia es la de Jesucristo puesta en nosotros. Nosotros hemos sido justificados y todos los que amamos su venida. Vamos a ver en 2 de Timoteo 4:8, hermanos, por favor. 2 de Timoteo 4:8. Ahí el apóstol Pablo nos menciona esta corona. Dice el versículo 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En aquel día, el apóstol Pablo se está refiriendo pues al día del regreso del Señor Jesucristo, cuando arrebata la iglesia, y entonces comienza a galardonar, como lo vimos ahí en el versículo 18 del capítulo 11 de Apocalipsis, porque aún no se ha llevado a cabo este momento. El Señor está esperando hasta que lleve su iglesia, hasta que todos estemos allá. Nos está esperando a nosotros. Si nosotros nos vamos por medio de la muerte, el Señor va a esperar hasta el momento que Él arrebata la iglesia para poder llevar a cabo este momento tan glorioso. En el momento que vamos a pasar al tribunal de Cristo, cuando nos va a galardonar, nos va a premiar y va a dar estas coronas. Dice el versículo 8, vuelvo a leerlo, dice, por lo demás, me está guardada la corona. Aquí está la palabra corona de justicia, la corona de justicia. Ahora, esa corona de justicia, pues es la justicia de Cristo. Nosotros no somos justificados por nuestras propias obras, es por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios puesta en nosotros. Y luego dice, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona Dios se la dará a todos los que aman su venida. Entonces, tal vez habrá personas que no la recibirán, no lo sé, pero la de la vida eterna, por supuesto que sí, porque si no no va a recibir la corona de la vida, pues no tiene la vida eterna, no tiene la salvación y no va a llegar al cielo. Ahora esta corona, pues yo creo que alguien que tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, pues amamos la venida del Señor. Yo lo digo personalmente, por mi persona, yo amo la venida del Señor Jesucristo. Y yo sé que va a ser un momento glorioso. Para mí, pues entre más pronto viniera el Señor, para mí mejor. Pero claro, el Señor es paciente porque no quiere que ninguno se pierda. Y nosotros tenemos que pensar de esa manera. Yo sé que hay muchas personas, aún familiares nuestros, que no han venido a Cristo y por eso el Señor está dando tiempo, está esperando. Ahora, veamos, hermanos, los consejos del apóstol Pablo en los versos anteriores. Vamos a ver el versículo 1 hasta el 8 una vez más. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, eso de juzgar, pues es algo muy similar al versículo 18 que leímos allá en Apocalipsis 11. Va a juzgar a todas las personas, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra, porque tú también vas a ser juzgado, yo voy a ser juzgado, tú también vas a ser juzgado. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y estamos viviendo en esos tiempos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, tú te vas a quedar haciendo la obra, yo ya me voy, yo ya estoy por irme. Y luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien. Entonces, vemos aquí que es la corona de justicia y que se la va a dar a, pues todos los que hemos sido justificados. Probablemente, yo creo que sí, aseguro que es para todos, porque pues todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido justificados, y todos los que hemos sido justificados amamos la venida del Señor Jesucristo. La otra corona es la del gozo por las personas alcanzadas por la predicación del Evangelio. Y vamos a ver ahí en 1 Tesalonicenses, hermanos, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 hasta el 19, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y luego dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, en el regreso de Cristo, por todo lo que el apóstol Pablo hizo de predicar, de alcanzar a estas personas, de cada iglesia que él plantó, dejó creyentes. Bueno, dice que les dice a los tesalonicenses, ustedes pues van a ser el motivo de que el Señor Jesucristo me dé una corona. Imagínense, o sea, cuántos galardones tendrá el apóstol Pablo, o cuántos galardones recibirá en aquel día, porque tantas iglesias, tantas personas que les predicó, tantas personas que se convirtieron a Cristo. Pues dice en el versículo 19, porque, y lo hace en forma de pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, pues el Señor va a premiar al apóstol Pablo. Ya a eso se está refiriendo, lo va a galardonar, lo va a premiar. Y claro, pues el apóstol Pablo se va a quitar la corona, se la va a poner a los pies del Señor Jesucristo, va a decir, la gloria, la honra es para ti, Señor. Pero va a ser premiado, ya a eso se está refiriendo. Imagínense cuántos galardones. Ahora, el apóstol Pablo sabía que él iba a ser premiado por eso. Y eso era lo que lo motivaba mucho a predicar, a servirle al Señor. Él lo sabía. Moisés también lo sabía, como mencioné hace un momento. Moisés sabía, y porque dice la palabra de Dios en Hebreos, que él tenía puesta su mirada en el galardón. Por eso estuvo dispuesto a salir de la presencia de Faraón, dejar esas riquezas, dejar ese lugar tan rico, tan muy bien puesto. Era el imperio más poderoso del mundo. Y él era parte de la familia, aunque era hebreo, pero había sido adoptado y era parte de la familia, pues estuvo dispuesto a salir de ahí, y dice que porque tenía puesta su mirada en el altar. Ahora, la otra corona mencionada es la incorruptible, y la compara con todas las coronas y trofeos de este mundo que son corruptibles. El apóstol Pablo hace esa comparación. Esa corona que el apóstol Pablo menciona es una corona incorruptible,
inmarcesible, que será eterna para siempre. Y hace la comparación de las coronas de aquí, de este mundo, de este planeta, los trofeos y todas esas cosas que son corruptibles. Por ejemplo, los premios Grammy, yo creo que todos hemos sabido de esos premios Grammy por los cantantes, los premios eh, Billboard, esos a los cantantes que supuestamente cristianos, todo eso, los Óscares a los artistas de Hollywood, y todo eso lo hacen con mucha pompa. Por ejemplo, las medallas de las Olimpiadas, la corona de Miss Universo, ustedes han visto cómo coronan a la mujer porque, bueno, se ganó el primer lugar en todas las demás mujeres, la más bonita, la más bella del mundo, todas estas cosas. Y todo eso es pasajero. Las personas se avejentan, se viejita, y ya pasó todo eso. Y esa corona, pues ahí se va a quedar también y va a llegar el día en que pues va a volverse nada. Todo eso, y claro, la gente pues se llena de orgullo, de vanidad, lo hacen con mucha pompa, hay mucha gloria, mucho orgullo. Por esto el apóstol Pablo habla de un premio y corona incorruptible y eterno. Y para él, ahora, él sabía de todas esas coronas de las Olimpiadas porque él sabía que en aquellos años se llevaban a cabo también esos concursos y todo eso, y premiaban, daban coronas y todo eso. Entonces él hace la comparación y dice, si aquellas personas se esfuerzan, y esto es bien importante, si estas personas se esfuerzan para ganar una corona corruptible o ganar un premio que es corruptible, dice, ¿cuánto más no nosotros debemos de esforzarnos para una corona incorruptible, una corona eterna? Eterna. Y vamos al pasaje, hermanos, y ahí termino en 1 Corintios, en el capítulo 9, 1 de Corintios, capítulo 9. Termino, pero no con el tema. La próxima semana vamos a continuar. Y vamos a leer el versículo 21. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de las ofrendas. A esta iglesia, el apóstol Pablo no quería recibir nada de ellos para no servirles de tropiezo porque lo criticaban. Si no trabajaba, lo criticaban. Si llevaban una mujer con ellos, lo criticaban por todo. Entonces, si usted quiere leer todo el capítulo 9, ahí va a ver por qué el apóstol Pablo dice estas cosas. Y luego dice, verso 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, está diciendo, yo me he hecho de todo de todo me he hecho yo. Si los que están sin ley me he hecho como si yo no tuviera ley. Dice, no estando yo sin ley, porque claro, él estaba sujeto a Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, todo lo hacía con el fin de ganarse a estas personas. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Por qué? Porque él sabía que cada persona que se salvara, pues, número uno, lo arrebataba del infierno, lo arrebataba de la condenación. Número dos, él era premiado y él tenía puesta su mirada en ese premio, en ese galardón. Bueno, no principalmente en eso, sino él quería que las almas se salvaran, pero también él sabía que iba a ser premiado por todo eso. Dice el versículo 23, y esto hago por causa del evangelio para hacerme compartícipe de él. Y luego dice el versículo 24 y hace una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Ahora, está hablando no de la salvación, está hablando de perder su galardón, de perder su galardón. Por eso él a todos y hacía de todo, no que participara del pecado, pero se bajaba, se humillaba con el fin de ganar a esas personas para Cristo. Si usted analiza cada versículo, usted va a ver que el apóstol Pablo se humillaba de tal manera que el plan y el propósito era alcanzarlos para Cristo. El versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces dice, pues, ¿cuál es mi galardón? O sea, él pensaba, y él lo sabía perfectamente bien que iba a ser galardonado, que iba a ser premiado. Él lo sabía. Por eso lo menciona varias veces, hablando del galardón, de la corona, del premio. Y en el versículo, vuelvo y lo repito, el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y a qué se está refiriendo? A una corona incorruptible, algo eterno. Entonces, hermanos, esto es bien importante si pensemos que cada cosa que hagamos para el Señor Jesucristo, sea predicar el Evangelio, sea testificarle a una persona, lo que hagamos, Dios nos va a premiar por eso. Eso es bien importante, tengamos esto en nuestra mente, en nuestro corazón. La salvación no se pierde, pero sí se puede perder el galardón, el premio. No que lo pierda, que se lo van a quitar, se lo pierde de ganar. Entonces es bien importante de que continuemos adelante sirviéndole al Señor con mucho amor, porque cada cosa que hacemos no es en vano. El mismo apóstol Pablo lo dice ahí al final de esta epístola, todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Dios nos va a premiar, Dios nos va a galardonar. Vamos a continuar la próxima semana con este estudio y Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a tener siempre esto en mente, siempre presente, de que su venida, pues no sabemos cuándo vaya a venir, pero sabemos que cuando venga usted nos va a galardonar y nos va a premiar. Que tengamos esto siempre en nuestro corazón, nuestra mente, que estemos sirviéndole con amor, con ánimo, para que el Señor, las almas se salven y también para recibir galardón completo, como lo dice allá en segunda de Juan. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.